Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. In Jesus' name, amen. Usted sabe que para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos de aprender a orar con fe. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, más de 130 veces existe la palabra creer. Y la palabra fe aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. And you know, for us to be able to have our prayers answered, we have to pray with faith. Did you know that in the New Testament, more than 130 times the word believe appears? And the word faith is more than 200 times. Cuando Jesús muchas veces respondía a la gente, le decía, tu fe te ha sanado. De acuerdo a tu fe, ten fe en Dios, ¿verdad? Pero también decía cosas como, oh hombre de poca fe, por causa de tu incredulidad, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? Incluso a los discípulos les dijo, he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. And in the New Testament, we see many times Jesus saying words like these, because of your faith you have been healed. Or because let it be according to your faith. Or have faith in God. But Jesus also says, on the contrary, things like, men of little faith, why have you doubted? Or because of your unfaithfulness. And to the disciples he even said, I have prayed for you so that you would not lack faith. Todo lo que recibimos de parte de Dios lo recibimos por fe. Nuestra salvación, nuestra herencia, el bautismo del Espíritu Santo, la justificación, sanidades, bendiciones, sabiduría del alto, todo lo que recibimos es por fe. Usted y yo estamos aquí hoy por fe. And did you know that everything that we receive from God, we receive by faith? Our salvation, our baptism in the Holy Spirit, our sanctification, healings, our blessings, wisdom. And you and I are here because of faith. Y usted sabe que la fe habla. Usted sabe que la fe tiene una voz. Y la voz de la fe es lo que acabamos de ver en estos versos Romanos 10:8. Hoy sí voy a creer, hermano, por favor. Lo que dice que la fe que es predicada es la palabra de nuestro Señor. Muchas gracias. La fe que habla, que dice, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios habla? Cosas, verdades, y la fe es lo que la palabra de Dios dice. So, faith does speak. Faith has a voice. And what is faith? Faith is what we have read in Romans 10:6 and 8, that the faith, that is the word of faith which we preach, is in our mouths and in our hearts. ¿Y dónde está esta fe? En nuestra boca y en nuestro corazón. Y esto nos lleva a hacer la pregunta, ¿qué es la fe verdadera? Porque vamos a aprender varias cosas, que hay diferentes tipos de fe. Cada persona en este mundo tiene fe, pero no todos tienen la fe bíblica. O sea, el cristiano tiene la fe bíblica y el no cristiano tiene fe también. Entonces vamos a ver la fe natural y la fe sobrenatural. So this brings us to the next question is, what is the true faith?
Because everyone on this earth has faith. Every single person. It just depends where you put your faith in. But a non-believer has faith and a believer has faith in God and biblical faith. La fe natural, o sea, la fe que cada persona tiene, el diccionario lo describe como creer confiadamente en la verdad, valor o confiabilidad de una persona, una idea o una cosa. La fe es una habilidad natural en el área de nuestra alma. Cada persona lo tiene. Now, the dictionary says that natural faith is to be able to believe trustfully in the truth, value, or confidentiality in a person, a thing, or an idea. Faith is an ability, a natural ability in which is integrated in every human. Cuando usted se siente en esa silla, usted tiene fe que esa silla no se va a romper y que va a sostener su cuerpo. Sin darnos cuenta, muchas veces hacemos cosas que requieren fe durante el día. Usted se sube al auto y ¿qué es lo que lo separa de que otro carro no lo choque? Es una línea amarilla que es casi invisible, ¿verdad? Pero esa línea, usted tiene fe que la otra persona no se va a cruzar a su carril. Esa es una fe natural. Pero la fe sobrenatural no descansa sobre lógicas ni evidencias materiales. La fe sobrenatural, por lo contrario, está basada en una creencia segura en Dios y en su palabra. Now, the natural faith says that you believe when you sit in a chair, you believe that it's not going to break. See, that's natural faith. When you're on the street and you're driving, you have faith that the person coming on the opposite side of the road is not going to cross your line and hit you. You have that faith. But supernatural faith does not rely on logic or material evidences. On the contrary, the supernatural faith is based on the Word of God that is sure. La fe sobrenatural, amada iglesia, es creer y actuar sobre la palabra de Dios sin cuestionarla ni tratar de razonarla. Cuando nosotros nos metemos a leer la Biblia y tratamos de decir, no es malo estudiar y tener preguntas acerca de lo que la Biblia dice, pero cuando comenzamos a cuestionar a Dios de por qué puso eso, de por qué es así, ahí es donde entramos en la duda, ¿verdad? Y esa duda nos lleva a tener una mente cambiante. Lo que Santiago dice, un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. And so this supernatural faith is to believe and act on the Word of God without questioning it or trying to reason in it. Now, it's not a bad thing to study the Word and have questions about it. No, you find many answers on here, but the problem is when we start asking why God did it this way or why God created it this way, and we start to doubt, and that doubt will take us into having this changing mind. And when James says that a man with a changing mind is not constant in his ways. Miren lo que dice Santiago 1:5. Look at James 1:5 para que podamos leerlo juntos. Santiago 1:5 y 6. Más bien vamos a ver el verso 6. James 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a leer hasta el 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Now look at James 1:6-8. It says, but let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let no man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways.
Santiago describe a esta persona como una persona que pide con fe, pero después comienza a dudar. Y esta es una persona que va del creer al no creer, creer y no creer, y así se va. Ciclo, es un ciclo de estar creyendo y no creyendo, ¿verdad? Y termina, como lo describe Santiago, como una ola que va de allá para acá. La duda es lo opuesto a la fe. Es un acto de la mente natural. La duda significa ser indeciso o incluso ser escéptico, tender a no creer o desconfiar, considerar las cosas como improbables, y el resultado nos lleva a desconfiar de Dios. And so, doubt is the opposite of faith. It is a natural act of mind. And doubt is this, church. Doubt is being undecisive. It's being skeptical. It tends to not believe and to distrust. And it also does not consider the things possible. And what is the result? Untrust. There's this distrust. Y usted sabe que no podemos operar en la fe y dudar al mismo tiempo. No se puede. No podemos operar en la fe y preocuparnos al mismo tiempo. ¿Han escuchado ustedes que cuando comenzamos a preocuparnos, ahí se termina la fe? Pero cuando comenzamos a tener fe, ahí es donde se debe de terminar la preocupación también. And so we cannot operate in faith and doubt at the same time. You cannot operate in faith and worry at the same time. I think we've all heard someone say in your lifetime that where worry begins, faith ends. And where faith begins, our worries have to finish. Y la fe verdadera entonces está basada en la verdad, lo que es la palabra del Señor. ¿Qué clase de fe Dios tiene o cómo es la fe que Dios describe? Vamos a ir a Hebreos 11. And so the true faith is found only in the Word of God. That is the true faith. And what is this faith that God has for us? In Hebrews 11, si usted quiere aprender más acerca de la fe, lea todo el capítulo de Hebreos 11. Le va a dar muchos ejemplos de hombres de la Biblia que vivieron de acuerdo a la fe. Pero también aquí en el verso 1 nos dice la definición bíblica acerca de lo que es la fe. And if you want to know more about faith, about the men of the faith that are in the Bible, read chapter 11 of Hebrews. But in verse 1, it gives us the definition of what the Bible says faith is. Fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. So faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿y cómo es posible que tú crees que Dios o que alguien pudo haber creado todo esto? Usted dígale que es por la fe que yo creo esto posible. Porque es por la fe que usted y yo creemos que este universo fue hecho por Dios. And when someone asks you, how is it possible that you can believe that someone created this universe? You just read it to them. Verse 3, it says, by faith, I understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Hay una fe que es dada por Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado fe. Romanos 12:3. And to every single believer, God has given a specific level of faith. Y cada quien tiene diferentes niveles de fe. Miren lo que dice Romanos 12:3.
la verdadera fe nos es dada por Dios de manera que no hay lugar para el orgullo. O sea, nadie de nosotros puede decir, es que yo tengo más fe que ti, porque así yo lo he ganado. No. El verso 3 dice, digo pues, Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha dado fe a cada uno. Y lo que Pablo está diciendo es que ninguno piense más que el otro. Ni siquiera pienses más de ti de lo que debes de pensar de ti. Porque a cada uno Dios nos ha dado esto como un don, un regalo de Dios. And so in Romans 12:3 it says that through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. So each one, every single believer has a different measure of faith. And should I think more of myself because I have more faith of you, or because you have more faith than me, should you think higher than yourself? And Paul is saying, no. Ya que Dios nos ha dado una medida de fe, ¿puede la fe crecer? ¿O Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos de una sola vez? Now, this, guys, is the next question. Can our faith increase? Since God has given us a measure, can our faith increase? Or has God given us a certain measure and that's all we needed? Bueno, vamos a ver lo que Jesús dice. ¿Recuerdan cuando Jesús compara la fe como un grano de mostaza? La más pequeña de todas las semillas de la tierra. Más tarde enseñó sobre la habilidad que tiene la semilla de mostaza para crecer. Si Jesús no hubiera comparado la fe con una semilla de mostaza, si hubiera dicho un tronco, ¿verdad? Un árbol de esos grandototes que ya no puede crecer, entonces la fe que cada uno tiene ya no puede crecer. Pero como Jesús dice, la fe es como una semilla y cada uno puede hacer crecer esa fe de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Pablo también lo escribe y dice que nuestra fe debe de incrementar. And you remember when Jesus compares faith to a seed of a mustard, a very small mustard seed, the smallest seed of all seeds in the world. Well, later on Jesus says that we all have the ability as a mustard seed to grow our faith. And the Apostle Paul also says that our faith should actually increase. Segunda de Corintios 10:15. Let us go to 2 Corinthians 10:15. 2 Corinthians 10:15. Segunda de Corintios 10:15. El apóstol Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Qué les dije? Segunda de Corintios 10:15, la segunda parte. Sí, a ver, vamos a leerlo. No gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe. Otra vez, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. So 2 Corinthians 12:15 says, the second part says, but having hope that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere. Como iglesia, el apóstol Pablo está diciendo, su fe de ustedes tiene que crecer. Y a la medida que su fe de ustedes crezcan, van a poder alcanzar a más gentes. Pablo está escribiendo obviamente a los corintios, que era una iglesia que estaba recién creciendo, pero que cuando ellos crecieran en su fe, que el apóstol Pablo y los otros discípulos y apóstoles iban a ser engrandecidos entre ellos. Entonces, quiere decir que nuestra fe sí puede y debe incrementar cada día.
And so the Apostle Paul is saying that yes, our faith should also increase. No tienen que ir ahí, pero Lucas 17:5, los apóstoles, los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos nuestra fe. ¿Está mal decirle a Jesús, aumenta nuestra fe? No, al contrario, debemos de decirle, Señor, aumenta mi fe cada día. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, como una casa que se construye cemento tras cemento, tabique tras tabique, así debe de ir creciendo nuestra fe, orando en el Espíritu Santo. And so in Luke 17:5, the disciples said, increase our faith. Is it bad for us to pray that way? No, we should actually pray that way. Increase our faith, God. In Jude 1:20 it says, but you, beloved brothers, edify yourself over this holy faith, praying in the Holy Spirit. La fe en nuestras vidas será tan fuerte como nosotros lo permitamos. ¿Escucharon? La fe en nuestras vidas será tan fuerte como se lo permitamos. Our faith in our lives will only be as strong and as big as you and I allow it to. Crecerá después de un periodo de tiempo al igual de como una semilla de mostaza. And it will grow and grow in the same way that as a mustard seed grows. Fe, no esperanza. Hay una diferencia. La esperanza no es fe. La esperanza es que Dios actuará en algún momento en el futuro. Yo tengo la esperanza que alguien va a cambiar. Yo tengo la esperanza que un familiar va a llegar. Esa es mi esperanza. Pero la fe es ahora. La diferencia es que si la esperanza debe de transformarse en fe, una oración que dice Dios va a hacerlo, en alguna ocasión futura impedirá que recibamos hoy. Cuando oramos con fe es decir, Señor, yo creo que ya existe lo que has dicho. La fe es decir, Señor, yo ya lo creo como hecho. Y la esperanza, la diferencia es que la esperanza es, oh sí, puede pasar al futuro, ¿verdad? Como tenemos la esperanza de que Cristo va a regresar. Y si vivimos con fe, es que yo vivo con fe que hoy va a suceder algo. Se ha dicho que la esperanza prepara el escenario y la fe trae los resultados. ¿Sí? La esperanza prepara el escenario, pero la fe es la que trae los resultados. La fe es lo que actúa, la fe es lo concreto. And now, is faith the same as hope? No, it's not. Hope is not the same as faith. Hope is believing that God is going to act in a future moment, but faith is now. And it has been said that hope is preparing the scenery, the stage, but faith brings the results. So faith is the action, the actual thing happening. Ahora recuerden que la Biblia no dice tampoco, no compara la fe con el conocimiento. Si usted se pone a leer, a estudiar la vida de muchas personas educadas son las que menos fe tienen en Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento muchas veces no nos permite tener fe y comenzamos a tener dudas y comenzamos a preguntar que si esto fue así, ¿cómo es posible? Las películas de Narnia, no sé si ustedes las han visto, unas películas cristianas. El autor C.S. Lewis, él decidió un día, antes que él fuera cristiano, él decidió que iba a estudiar esta palabra, esta Biblia, y que iba a combatirla, que la iba a alegar, que la iba a argumentar. Pero ¿saben qué sucedió al final? Que él se entregó al Señor. No pudo encontrar suficiente evidencia. Pero el problema del conocimiento, y no es malo el conocimiento podemos asentar mentalmente. Con nuestras mentes podemos estar de acuerdo en que la palabra de Dios es verdad. Pero el conocimiento sin fe
nunca cambiará nuestras vidas. A través de la fe, el conocimiento se convierte en experiencia. ¿Sí? Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. And now notice, church, that the Bible doesn't say faith and knowledge. Knowledge is not bad, but many times if you study the people that reject God, most people that are so educated are the ones that most reject the faith in God. And it is not bad to have knowledge. Knowledge actually helps us to be able to understand the Word of God, but the knowledge without faith is useless. It's not going to change our lives. Now, if we take faith and the knowledge, it'll turn into an experience. So let us go to 1 Corinthians 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, lo mental, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. So 1 Corinthians 2:14 says, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. En cambio, el verso 15 dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. La fe también, una manera de cómo la fe va a crecer en nuestras vidas es leyendo la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Películas, canciones, libros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romans 10:17 tells us an answer of how we are to increase ourselves in faith. And Romans 10:17 says faith comes by hearing. And hearing what? TV shows or movies or watching or listening to music? No. Faith comes through hearing the word of God. En otras palabras, entre más nos metemos en la palabra de Dios, entre más usted conoce lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice de usted y lo que Dios dice que hará, nuestra fe incrementa más. So in other words, the more you and I dig into the Word of God, the more we realize what He has done, what He is capable of doing, the more our faith increases. Pero si solamente leemos la Biblia una vez a la semana, 2 veces a la semana, nuestra fe se va a quedar el tamaño de una semilla. But on the contrary, if we just read the Word of God once a week or twice a week, that faith is just going to remain the size of that mustard seed. Y saben, esta fe es la que vence al mundo. Es imposible vivir esta vida cristiana como sin fe, porque el justo por la fe vivirá. Y en 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 de Juan 5:4. ¿Qué es lo que ha vencido a este mundo? Nuestra fe. Y si no estamos poniendo nuestra fe en práctica, si no estamos haciendo crecer nuestra fe, entonces no podemos estar venciendo al mundo. And in 1 John 5:4, it tells us that everything that is born of God comes or conquers the world. Because this is our victory that has conquered the world, our faith. So our faith is the one that has conquered this world. And the faith in God, the faith in Christ. And so, church, we cannot be living a Christian life without faith, because the just shall live by faith. Amen. ¿Y quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Verdad? And who is the author of our faith? It is Jesus. Hebrews 12:2 says, set your eyes on Jesus. He is the author and the consumer of our faith. Y termino con esta
con esta pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? A veces es fácil poner nuestra fe en el dinero que hay en el banco, poner nuestra fe en el dinero que hay para el retiro, la fe en que vamos a tener salud para siempre, en las fuerzas, ¿verdad? Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué confiamos cada día que nos levantamos? Y eso es lo mismo que Jesús nos pregunta a nosotros. ¿Dónde está tu fe? Y nuestra fe debe de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Romanos 18. And so I want to finish with this question that Jesus asked the disciples. Where is your faith? It is so easy sometimes to just place our faith in the doctor, in the lawyer, in the money that we have in our bank, in our health, thinking that we're going to live here forever. But Jesus is asking us, where is your faith? And Romans 10:8 says that our faith should be in our heart, in our mouth, which is the word of God. Y el don de fe. Hay otro tipo de fe, y este es un don, iglesia. 1 Corintios 11 nos describe que hay 9 dones del Espíritu. El don de discernimiento, de lenguas, pero también dentro de esos 9 está el don de la fe. Hay personas que tienen este don y que obran en este don, tanto que esta persona está tan llena de fe que simplemente le cree a Dios de una manera inmensa, ¿sí? Y pidámosle al Espíritu Santo, que si ese es el don que Él quiere para nosotros, pidámoslo, que también lo podemos recibir, ¿verdad? George Müller, un cristiano en Alemania, tuvo un orfanato. Él nunca le pidió a la gente nada. Y él decía, Dios va a proveer. Mes tras mes, año tras año, la gente venía a su puerta, le tocaba y le decía, aquí está esto, Dios me dijo que te lo diera. Y así se fue. Y creció con un orfanato, después 2, luego 3, y al final tuvo un orfanato que creo que cupieron 700 niños. Y estamos hablando en los 1800, 1900, o sea, 700 orfanatos en ese tiempo eran muchos niños. Hoy en día parece poco, pero la fe, cuando alguien tiene ese don de fe, suceden cosas maravillosas. Y no es que solo porque no tengamos el don de fe que no debemos de orar en fe. No, cada quien tenemos que orar en fe. ¿Sí? And lastly, there is the gift of faith. You know, in 1 Corinthians 11 it tells us that there are 9 gifts of the Holy Spirit, but some people, they just operate in the gift of faith. George Müller was a man who started an orphanage in Germany, and he just had this faith that when he believed that God was going to supply, people would come to his door and they would knock and they would just say, here is this amount of money, here is this for your orphanage, and people would come up and offer themselves and to volunteer, but this man ended up having 700 kids in his orphanage. And we're talking about in the 1800s, 1900s that this man lived. But that doesn't mean that if we do not have the gift of faith, that we are not to pray with faith. Every single believer is to pray with faith. Amen. Así que vamos a poner nuestra fe en práctica. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar en fe. So let us put this study, this teaching in practice, and let us pray with faith. Y yo quiero que usted piense en algo en esta noche, algo que para usted es imposible, algo que usted ha anhelado, algo que usted le ha pedido a Dios, quizás, o ni le ha pedido, porque quizás parece imposible. Pero yo quiero que en esta noche podamos volver a orar con fe. Y si no lo ha orado con fe, hoy vamos a orarlo y vamos a entregarle completamente y orar en fe al Señor. Amén. Hermanos, pónganse sobre sus pies, les invito si pueden. And church, I invite you to stand with me if you are able.
And I wanna challenge you this evening that as we pray, I want you to think of one thing that is impossible for you. One thing that you have maybe has stopped believing, or maybe that you haven't even asked for it to God because you just think it's impossible. I want you to think on one thing, at least one thing. If there's more, then great. But think of one thing. I want you to pray with faith this evening. Maybe it's a salvation for a loved one. Maybe you're praying for a home. Maybe you're praying for a job. Maybe you're praying for whatever it is, for health. But tonight, I want us to come together in one accord, in faith. Y puede ser salvación de un ser querido, un amigo. Puede ser que le estés pidiendo a Dios una casa, un trabajo diferente. Puede ser que le estés pidiendo a Dios sanidad, lo que sea. Pero hoy nos vamos a unir en un mismo sentir y vamos a orar en fe, juntos. Amén. Así que piense por un minuto y vamos a orar. So I'll give you a minute to think about what you want to bring to the Lord in faith. And remember, do not doubt. Y recuerden, no duden. No dudemos de la providencia de Dios. No dudemos del amor de Dios y del poder de Dios. Let us not doubt of the love, the goodness, the providence of God. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.